Actuando de manera preventiva, Finlandia despliega a 15.000 militares en la frontera con Rusia. Los finlandeses se preparan para la mayor serie de ejercicios militares de este año. En ellos participarán reclutas, reservistas, militares profesionales, así como unidades de los países aliados Suecia y Reino Unido. Según informaron las fuerzas terrestres del país, el objetivo de las maniobras es comprobar la preparación del ejército para la defensa del Estado y fortalecer la cooperación con los aliados de la OTAN. Esta es una respuesta de la OTAN a las acciones agresivas por parte del país ocupante. En el territorio del país ocupante, en las inmediaciones de las fronteras de Finlandia, actualmente se observa una intensa construcción de nuevas bases militares del ejército del país ocupante. Se trata de Petrozavodsk, Kandalaksha y otras localidades en el territorio de la Federación Rusa, lo que evidencia el traslado de unidades del ejército ruso directamente cerca de las fronteras de Finlandia. Uno de los episodios más importantes será el ejercicio Leave a Lace Entry, que se llevará a cabo en el sur de Finlandia del 27 de noviembre al 4 de diciembre. En él participarán alrededor de 7.000 personas. La Federación Rusa dejó claro constantemente a Finlandia la amenaza que se cierne sobre este país. Además, se ejercía de manera continua un elemento de presión político-militar sobre Finlandia, con el objetivo respectivamente del llamado estatus neutral. Es decir, no hay la menor razón para afirmar que tras la ocupación de los territorios finlandeses se establecieron relaciones amistosas y de buena vecindad. La presencia militar rusa cerca de las fronteras de Finlandia aumentaba constantemente. En la primavera de 2023, Finlandia se convirtió en miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Esto provocó una reacción brusca por parte de Rusia, deteriorando las relaciones bilaterales. Además, Finlandia impuso sanciones contra Rusia y se negó a conceder asilo a los rusos que huían de la movilización. Después de esto, los servidores de Putin acusan a los finlandeses de todos los pecados en cada oportunidad. Por ejemplo, en septiembre, el expresidente alcohólico Dmitry Medvedev decidió que Finlandia se estaba preparando para atacar a Rusia. Tras unirse a la OTAN bajo el pretexto de medidas defensivas, Helsinki sigue un rumbo de confrontación preparándose para la guerra con Rusia. Parece que están preparando una base para atacarnos. Además, según su versión, Rusia supuestamente tiene derecho legal a recibir reparaciones de Finlandia por la Segunda Guerra Mundial. Dicen que en su momento pagaron demasiado poco gracias a la buena voluntad de los rusos. Esto es precisamente un elemento de presión diplomática y militar sobre Finlandia. Además, declaraciones similares se hacen no solo en relación con Finlandia, sino también respecto a Suecia. Se trata de la isla de Gotland y de manera correspondiente respecto a Polonia. Después del alcohólico Medvedev, el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, también hizo declaraciones agresivas. Él declaró, o más bien amenazó, que Rusia está lista para defenderse en cualquier momento, ya que tienen todo lo necesario. Anteriormente, Medvedev también habló sobre esto. Nosotros no podemos ignorar el hecho de que, en la actualidad, Finlandia es miembro de la Alianza del Atlántico Norte y esto determina también un cambio en nuestro enfoque militar respecto a la organización de la frontera y a la respuesta ante posibles actos hostiles. Los líderes políticos y militares de Finlandia hacen todo lo posible por subrayar que un ataque de Rusia sería un acto de locura suicida. La Federación Rusa demuestra su disposición a un enfrentamiento directo con el bloque de la OTAN y en consecuencia los primeros estados que serán en la zona de interés del ejército del país ocupante son respectivamente Finlandia y los estados bálticos. Por eso los riesgos son bastante altos. Esto también lo demuestra la formación de nuevas unidades militares en el distrito militar de Leningrado y en consecuencia el despliegue de infraestructura militar directamente cerca de las fronteras con Finlandia. Anteriormente se supo que Finlandia propuso a la OTAN instalar una nueva base militar en su territorio. Helsinki podría convertirse en una base para grandes drones de reconocimiento de la OTAN. Nuevas amenazas y acusaciones. El dictador ruso se prepara para otra guerra más. Rusia siempre ha logrado resultados y siempre ha salido victoriosa de todas las pruebas más difíciles. Pero no siempre con tanta precisión. Pero por ahora no recordaremos los logros del gran ejército ruso. En los últimos días, los sirvientes de Putin han hecho declaraciones sobre una posible guerra. El expresidente alcohólico Dmitry Medvedev decidió que Finlandia se está preparando para atacar a Rusia.
Tras su ingreso en la OTAN bajo el pretexto de medidas defensivas, Helsinki está siguiendo un rumbo de confrontación para prepararse para la guerra con Rusia. Parece que están preparando una base para atacarnos. Además, según su versión, Rusia supuestamente tiene derecho legal a recibir reparaciones de los finlandeses por la Segunda Guerra Mundial. Dicen que en su momento pagaron demasiado poco gracias a la buena voluntad de los rusos. Otra sarta de disparates del alcohólico del Kremlin, Medvedev, que disfruta revisando la historia, al igual que en general Rusia disfruta reescribiéndola. Si hablamos específicamente de reparaciones entre la Rusia soviética y Finlandia, después de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo repetidas consultas en el marco de las cuales surgió en principio el término finlandización, donde la Unión Soviética no exigía a Finlandia ninguna concesión territorial ni reparaciones y a cambio recibía la promesa de no ingresar en la OTAN. Pero es evidente que la situación ha cambiado con el paso del tiempo. Tras el alcohólico Medvedev, con declaraciones agresivas, intervino el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov. Según él, las acciones de Helsinki supuestamente son extremadamente irresponsables y el liderazgo del país está convirtiendo a Finlandia en un semillero de fascismo. Finlandia está llevando a cabo una política sumamente irresponsable bajo el liderazgo de Finlandia. Y de hecho se está convirtiendo más rápido que Ucrania en un verdadero semillero de fascismo. Lamento mucho, sinceramente, por el pueblo finlandés, que ha pasado por muchas dificultades y sufrimientos a lo largo de su historia, y que realmente no merece ese destino tan duro ni la difícil situación en la que se encuentra ahora mismo. Además, Kartapolov declaró, o más bien amenazó, que Rusia está lista para defenderse en cualquier momento, ya que tienen todo lo necesario para ello. Medvedev también habló de esto anteriormente. Nosotros no podemos ignorar el hecho de que Finlandia actualmente es miembro de la Alianza del Atlántico Norte y esto predetermina un cambio en nuestros enfoques militares para la gestión de fronteras y para repeler posibles actos hostiles. Sí. Si bien conviene recordar la frase común atribuida a Churchill de que los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas, los rusos enfatizan muy claramente la ideología actual de su Estado, oscilando entre izquierda y derecha, acusando a todo el mundo de apoyar supuestas ideas nazis o fascistas. Por supuesto, estas acusaciones no se basan en ningún hecho concreto, pero esta agresión psicológica híbrida contra Finlandia, contra Polonia, contra los países bálticos, es otra confirmación de los planes a largo plazo de la Federación Rusa. No tienen intención de detenerse en Ucrania y el plan de Putin consiste en gran medida en restaurar la influencia de la Unión Soviética en el noreste de Europa. Estas declaraciones muestran que Moscú está intensificando drásticamente su retórica agresiva contra Finlandia, el nuevo país miembro de la OTAN, y todas las acusaciones en su contra son una continuación de la conocida táctica del Kremlin: atribuir a los vecinos intenciones agresivas para así justificar su propia militarización. Si los finlandeses no responden de manera proactiva a diversos tipos de provocaciones, si los finlandeses dejan pasar a los rusos tanto los ataques híbridos como los ataques informativos psicológicos, o si tal vez en el futuro en Finlandia se esperan casos similares a los que hoy vemos en Polonia, precisamente con la incursión de una gran cantidad de drones, lo cual no puede llamarse de otra manera que un plan deliberado. Entonces, los rusos intentarán también operaciones físicas concretas en tierra para apoderarse de territorio finlandés. Rusia lleva mucho tiempo aumentando sus fuerzas en la frontera con Finlandia. Se están construyendo nuevas carpas, refugios para casas y almacenes. De este modo, el Kremlin prepara gradualmente el terreno para ejercer presión sobre Finlandia. La guerra en los países bálticos ya está en marcha. Tras la incursión de 3 cazas rusos, que literalmente llegaron hasta la capital de Estonia, allí se activó el artículo 4 de la OTAN. Nosotros convocamos consultas según el artículo 4. Si reunimos todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, incluido el ataque a Polonia con 19 drones, esto ya es una prueba sistemática para la OTAN. La violación del espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos exige una respuesta contundente tanto a nivel político como práctico. Sí, en efecto, la guerra con la Federación Rusa es absolutamente real. Eso es evidente. Esto es una demostración para los europeos de su indecisión y de que la OTAN, en esencia, no está superando la prueba de los desafíos.
En Alemania, Lituania y Chequia ya han declarado que, ante provocaciones de este tipo, los aviones deben ser derribados. Están realmente poniendo a prueba nuestra firmeza, nuestra determinación para defendernos. Creo que debemos ser extremadamente firmes en el hecho de que, si se producen violaciones de las normas, debemos responder adecuadamente, incluso militarmente, en este caso particular, derribando aviones. Y solo entonces Rusia comprenderá muy rápidamente que cometió un error, pero todavía estamos lejos de que se tomen medidas reales con respecto a Rusia. Por ejemplo, el presidente estadounidense Trump ha seguido evitando este tema durante varios días. Y todavía no diré nada al respecto, pero me informarán pronto y les haré saber hoy o mañana. No me gusta cuando esto sucede. Esto podría causar grandes problemas. Ahora nos acercamos a las consecuencias obvias de la reticencia de Estados Unidos a, en esencia, cumplir con sus propias obligaciones en el marco de la garantía de la seguridad europea. Porque Europa no tiene otras opciones. No tienen dónde comprar armas. El complejo militar industrial no está dimensionado. ¿Y no hay ejército? Todos están dispuestos a comerciar bien, a vivir con riqueza, pero, siendo sinceros, en Europa ya no están acostumbrados a defender sus intereses con las armas en la mano. Además, ha aparecido información en la prensa de que Estados Unidos quiere renunciar por completo a la defensa de los países bálticos. Porque cuando literalmente apareció información de que Estados Unidos se niega a transferir sistemas de defensa antiaérea a los países bálticos y que además probablemente con el tiempo también retirará sus tropas y ya está reduciendo la ayuda militar, esto es exactamente lo contrario de lo que los países europeos esperan de Estados Unidos en el contexto de tales actos de agresión por parte de Rusia. Rusia lleva ya 4 años organizando provocaciones en los países bálticos. Por ejemplo, utiliza activamente una flota ilegal y clandestina allí para transportar petróleo. Estonia detuvo uno de esos petroleros que no tenía la documentación adecuada. Sin embargo, más tarde, tras una inspección, el barco fue liberado. Nosotros todos vamos a vigilar y revisar los barcos de la flota rusa si surge algo sospechoso, y esto pone nerviosa a Rusia. Esta es una forma ilegal que tiene Rusia de ganar dinero para la guerra en Ucrania y de llevar a cabo operaciones híbridas contra los países europeos de la OTAN. Ahora, Putin, y esto es importante, está lejos de ser un hecho que realmente planee una operación militar contra los países de Estados Unidos y la OTAN. Es decir, en palabras simples, Putin quiere conseguir lo que necesita sin guerra, sino simplemente ampliando las amenazas militares alrededor de los países europeos y demostrando su debilidad e incapacidad para protegerse siquiera de manera básica. Además, los rusos han dejado fuera de servicio en varias ocasiones los cables de comunicación entre los países europeos en el mar Báltico. Por este motivo, otro buque cisterna fue detenido frente a las costas de Finlandia, y en esta ocasión la tripulación se enfrenta a cargos penales. Creo que la conclusión a la que podemos llegar es que ha llegado el momento de acostumbrarnos a la nueva realidad. Muchas cosas similares podrían ocurrir en el futuro. Por supuesto, cuando algo similar ocurrió el año pasado, el barco abandonó el mar Báltico, pero este año ya lo hemos detenido. Tolerar este tipo de incidentes, por supuesto, es simplemente darle vía libre a Putin para que siga haciéndolo e incluso amplíe las amenazas correspondientes. Es decir, la impunidad de Putin solo lo motivará aún más a seguir aumentando este nivel de escalada, tanto en relación con Ucrania como con la Unión Europea y los países de la OTAN. Mientras los países de la OTAN vacilan, esto sin duda le da carta blanca a Putin y le deja claro que puede actuar con total impunidad, desde pequeñas provocaciones hasta una invasión directa a los países bálticos.